Si quieres aprobar tu carrera en ingeniería a la primera, en este vídeo vas a aprender cómo hacerlo. Yo soy ingeniero mecánico que aprobé la carrera hace ya unos cuantos años, pero todo a la primera. No me quedó ninguna asignatura para el siguiente año. Entonces, en este vídeo te voy a explicar cómo lo hice, cuáles fueron mis estrategias para que tú puedas aplicarlo, hacerlo igual o incluso mejor que yo. Porque si estas estrategias las hubieses tenido yo antes de empezar la carrera o cuando la estaba haciendo, me hubiese ayudado a cometer menos errores y hubiese ido a por las asignaturas con más decisión y seguramente hubiese obtenido mejores resultados. Por eso quiero que tú las tengas en este preciso momento. Este vídeo se va a dividir en 5 estrategias. La primera de ellas es planificar tu semestre. Parece una obviedad, pero es muy importante planificarlo. ¿Qué vas a hacer además de estudiar? ¿Vas a querer hacer algo? ¿Tienes otras aficiones? ¿Tienes otras clases por las tardes? ¿Tienes que trabajar? Hay que planificarlo. A lo mejor vas a empezar con poquita carga y después van a ir ampliando y teniendo más horas de clase, más cosas que estudiar. Y también tienes que tener en cuenta que cada semestre es distinto. Por ejemplo, abro aquí el grado que yo estudié, ¿vale? Y aquí puedes ver que el primer semestre contiene solo 5 asignaturas. El siguiente semestre tiene 6. El siguiente tiene 7. Creo recordar que eran 7. Alguna es optativa, pero el caso es que va teniendo más asignaturas aunque tenga menos créditos. Esto a priori puede parecer que es igual, pero mientras más asignaturas, a más cosas tienes que estar prestando atención. Después, yo analizaría en ver cómo pierdes el tiempo. Es obvio que todos perdemos el tiempo a lo largo del día, ¿vale? Entonces tenemos que analizar cómo perdemos el tiempo. Por ejemplo, si tú pierdes mucho tiempo con el teléfono móvil y luego estás estresado, a lo mejor te conviene perder menos tiempo en el teléfono móvil e ir un poquito al gimnasio, que eso te ayuda un poco más a desconectar. O ir a dar un paseo por la calle o salir con los amigos un poco para desconectar. Cada uno ya tiene sus necesidades personales, pero lo importante es que analices cómo pierdes el tiempo para que no te repercuta en la carrera, para que consigas estar tranquilo mientras estás estudiando y consigas tener tus ratos y tus momentos personales. También es muy importante que organices cuánto tiempo antes vas a estudiar y cuánto tiempo antes vas a tener que entregar un trabajo. Esto es importante porque si dejas los trabajos para el último momento, que es cosa que podrías hacer a lo mejor en bachillerato o en el primer año de carrera, te va a pasar que va a llegar cierto momento en el que todo se te junte y todo eso va a desarrollarte más estrés y vas a obtener peores resultados o incluso que tengas que dejar alguna asignatura para el año que viene. Entonces, para que esto no pase, organízate y si tienes que hacer un trabajo antes, es el momento de hacerlo porque tienes una planificación. El segundo consejo que quiero que te centres es cómo vas a llevar tu día a día. Por ejemplo, yo recuerdo que había asignaturas más prácticas en las que tenía que yo ir escribiendo, ¿vale? A ir haciendo cada problema uno a uno en un papel, en borrador. Luego otras que eran más teóricas, que tenías que leer, y luego otras que ya eran mucho más prácticas, que eran delante de un ordenador a practicar. Entonces esto tienes que enfocarlo para ver cómo tienes que preparar el día a día en cada asignatura. Por ejemplo, no tiene sentido una asignatura que sea de problemas estudiarla solo teóricamente. En el día a día vas a tener que ir haciendo problemas a mano. Y después un aspecto que a mí me ayudó bastante es ir a las tutorías con los profesores. Cuando yo no sabía resolver un problema, iba a las tutorías a preguntar cómo se resuelve y me resolvía mis dudas, en vez de dejarlo todo para el final. Después, la tercera parte de este vídeo consiste en cómo preparar los exámenes parciales o los trabajos. Está relacionada con el primer punto, pero es un poco más centrada en exámenes parciales y trabajos. Lo primero que debes hacer es saber cuánto vale ese examen parcial o ese trabajo. Porque hay trabajos que valen muy poquito, ¿vale? Que nos van a quitar mucho tiempo. Y hay trabajos que valen un montón, que ahí es donde debemos aplicar el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo que había asignaturas, ¿vale? Que había exámenes que valían un 10% de la nota y había 5 exámenes. Cada examen valía muy poquito y a lo mejor no tenían nota mínima o tenían una nota mínima muy baja. Entonces, ese examen hay que prepararlo bien en el contexto de que ese examen vale, pero vale mucho más el final. En cambio, había otros exámenes que cada uno valía el 20% y luego no había examen final. Entonces, cada examen que vale un 20% había que prepararlo mucho más que esos exámenes pequeñitos que valen muy poco.
Y luego tenemos la parte de los trabajos. Los trabajos hay que llevarlos desde mi punto de vista al día, porque suele pasar que la entrega final del trabajo suele ser el mismo día del examen o un par de días antes. Esto está bien porque tienes hasta el día del examen para hacerlo, pero también está mal, porque los días antes del examen vas a estar preparando el examen. Entonces, mi consejo ante esas situaciones es que tú te impongas una fecha de entrega anterior, para que la semana antes del examen te centres únicamente en hacer el examen y toda la presión del trabajo ya no la tengas porque ya hayas presentado el trabajo. Yo personalmente lo que hacía era intentaba entregar el trabajo 2 o 3 días después de que me lo hayan puesto, en trabajos que se podían presentar 2 o 3 días después. Había trabajos que eran más largos y llevaban varias semanas de preparación, pero siempre entregarlos lo antes posible para evitar que se me acumulasen con otras asignaturas o con los exámenes. Después, el cuarto punto que quiero ver en este vídeo es la preparación de los exámenes. La preparación de los exámenes es un factor clave. Al margen del tiempo que tengas que dedicar a preparar el examen, aquí vamos a centrarnos más en la forma de cómo preparar el examen. Las ingenierías, como te habrás dado cuenta, tienen varios tipos de exámenes. Exámenes que son teóricos y otros que son de problemas y otros que son prácticos con una herramienta del ordenador. Entonces, hay varios tipos de exámenes. Mi recomendación es que mires cómo son los exámenes de años anteriores. Esto no es nada nuevo, todos ya lo habréis hecho, pero mi recomendación es que lo sigas mirando e incluso si tienes la ocasión de ver exámenes de este mismo año de otras clases, que los mires porque, aunque las preguntas cambien, la metodología del examen suele ser muy parecida. Los profesores suelen poner la misma tipología de examen. Es mucho más fácil para ellos y así es mucho más fácil también para los alumnos. Entonces, de cara a preparar un examen teórico es estudiar, hacerte unos resúmenes, apuntarte las fórmulas clave. Después, para los exámenes que son de problemas, aquí te recomiendo que hagas el problema a mano. Yo he visto muchos compañeros leyéndose los problemas. Está bien leerse el problema, pero después tienes que dedicar tu tiempo a escribirlo. Por 2 razones. Primero, porque cuando estás escribiendo te das cuenta de las cosas que no sabes, tienes que reforzarlo, escribirlo sin mirar el papel. Y luego porque así practicas cuánto tiempo tardas en hacer ese problema y en qué pasos vas más lento. Solo leyendo el problema vas a saber memorizarlo, pero a veces te vas a quedar atascado en el examen. Y luego, por último, los exámenes que son más prácticos con un programa de ordenador, aquí ya te recomiendo que practiques únicamente con el ordenador que vas a llevarte al examen, con la misma versión, el cómo haces el entregable. También te recomiendo que planifiques ir a tutorías con el profesor. Planifica para ir 2 semanas antes del examen a resolver las dudas que tengas con el profesor. La quinta estrategia que vamos a ver en este vídeo es qué hacer en caso de que haya un suspenso. En este caso, yo te puedo ayudar poco porque yo no he suspendido nunca una asignatura para el siguiente año, pero sí he visto a otros alumnos, otros compañeros, suspender asignaturas para el año siguiente. Entonces, mi consejo en función de lo que he visto a lo largo de la carrera ha sido que no debes forzarte a hacer más asignaturas por año, porque eso conlleva estrés, conlleva dejarte trabajos peor preparados. De esta forma, es verdad que vas a tardar un año más, pero vas a llevarlo bien. Si la intentas coger, intentas esforzarte, puede pasar que lo consigas, ¿vale? Hay gente que lo ha conseguido, no es ninguna sorpresa, pero también puede pasar que al año siguiente, en vez de una, sean 2 o sean 3 y se vaya haciendo la bola más grande. Entonces ahora vamos al apartado de conclusiones. Como conclusiones, te digo que no todos los semestres son iguales, ni la carga de trabajo ni el tipo de examen. Todo esto lo hemos visto al principio del vídeo. Después, la segunda conclusión es que lleves tus ejercicios al día y que los hagas a mano. La tercera conclusión es que te asegures de cómo van a ser los exámenes parciales y los trabajos. Comprueba los exámenes de años anteriores, pregunta en las tutorías y sobre todo, llega tranquilo y descansado al examen. Y la última conclusión es que en caso de suspenso, no intentes hacer una asignatura extra el semestre que viene para recuperarla. Espero que estas estrategias te ayuden a sacar tu carrera a la primera y sin ningún suspenso. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios y te ayudaré en todo lo que pueda. Te espero en el siguiente vídeo.